Empieza el día. El sol saluda tus sentidos y la radio es protagonista y testigo de los hechos locales, nacionales e internacionales en un encuentro de Bogotá con el mundo. Informativo C20. La mañana con café, actualidad e historias. Informativo C20. Un espacio participativo de noticias y análisis. Escúchalo en Ecoradio Estéreo, La Reacción Prensa y Comunicar 20, y síguelo en nuestras redes sociales. Informativo C20. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a nuestro informativo. Como es habitual, les saludamos desde las estaciones del Grupo Cima Producciones Ecoradio Estéreo Comunicar 20 en este día. Hoy estamos a martes y es 13 de febrero del año 2024, actualidad, historias, deportes, cultura y, como es habitual, tendremos nuestro toque musical. Estamos con la Reacción Prensa Digital. Un cordial saludo para toda nuestra amable audiencia. Este es su informativo C20, con toda la actualidad del mundo, de Colombia, con las noticias más especializadas, para que usted esté siempre bien informado. Soy William Rojas, el filósofo, analista político de prensa, y este es un informativo realizado por los medios comunitarios www.lareaccionprensa.com, www.comunicar20.com y www.ecoradioestereo.com, para que usted esté siempre bien informado. Hoy es 13 de febrero, Día Mundial de la Radio, y la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, UNESCO, ha elegido como tema para celebrar este día su notable pasado, su actual relevancia y su prometedor futuro. En este momento especial y crucial de su centenario, la UNESCO invita a la industria mundial de la radio en todas sus formas, comercial, pública y sin ánimo de lucro, a unirse a esta celebración mundial del medio, quizás todavía, al menos en nuestra latitud, en nuestro país, es el medio de comunicación más importante. El amanecer suele ser frío, a veces cálido, pero en la mañana siempre generamos un buen clima. Les comentamos que la sensación térmica a esta hora en la capital de la República es de 14 grados centígrados, humedad relativa 88%, amaneció a las 6:12 minutos, anochecerá a las 6 de la tarde 10 minutos, la temperatura máxima será de 21 grados centígrados, el cielo estará cubierto con nubes, el viento no será muy intenso y hoy no se prevén lluvias aquí en Bogotá. Andamos tus pasos, contamos tus historias, vivimos en la misma ciudad. Las noticias de Bogotá en el informativo. En la mañana. El alcalde de la ciudad, Carlos Fernando Galán, que fue diagnosticado el fin de semana con apendicitis aguda, pues ingresó a la clínica del Country. La información es que el alcalde está estable, su condición de salud no compromete para nada su vida. Respetamos la privacidad de la historia clínica, por ende agradecemos la comprensión de los medios de comunicación y el público en general. Cualquier novedad de su estado de salud será informada a la opinión pública con autoridad expresa de sus comunicados de sus familiares, aseguró la clínica. En Ecoradio Estéreo, Comunicar 20 y la Reacción Prensa Digital, el informativo C20. La empresa de acueducto y alcantarillado de Bogotá asegura que la práctica de disponer los preservativos en el sanitario pone en aprietos a las redes de alcantarillado al generar taponamientos que terminan en el rebose de aguas hervidas y encharcamientos durante las temporadas de lluvias. El condón, debido a que está elaborado a base de látex, no se disuelve fácilmente y en su contacto con el agua y otros materiales produce obstrucciones. Además, puede tardar hasta 5 años en degradarse. La problemática aumenta en temporadas de celebraciones especiales como el cercano San Valentín, que es mañana, en épocas decembrinas, en amor y amistad, los días previos a la Semana Santa y los meses de junio y julio.
Los puntos críticos de taponamientos identificados por la empresa de acueducto y alcantarillado de Bogotá por arrojar condones al alcantarillado se ubican en el centro, en la avenida 1 de Mayo, en el 7 de agosto, en las ferias, en la carrera 15 entre las calles 72 y 100, en áreas aledañas a Kennedy Central y Voz a la Estación, en Chapinero, en área cercana al aeropuerto, en Venecia, Fontibón y en Suba Centro. El alcalde mayor de Bogotá, Carlos Fernando Galán, ha firmado un decreto que obliga a todas las entidades del distrito y organismos de la administración a realizar un plan de austeridad y reducir el gasto público con el fin de utilizar ese dinero en otros proyectos. De acuerdo con el decreto, la eficiencia del gasto se dará en diferentes ámbitos, como cuando se trate de modificaciones de plantas de personal y la estructura organizacional que ya cuenten con viabilidad técnica o presupuestal por haber surtido el proceso respectivo, incluidas aquellas originadas en acuerdos sindicales suscritos antes de la expedición de este documento. Aquí estamos con el análisis de las noticias en el informativo. Incertidumbre por los recursos del metro para la capital de la República. ¿Qué tema tan importante para la ciudad? Hoy 13 de febrero del año 2024 amanecemos con noticias muy preocupantes. Quiero contarles que tanto la noticia distrital como la noticia nacional tienen mucho que ver la una a la otra. Bueno, paso a contarles que para el caso de Bogotá, pues hay una incertidumbre de 770.000 millones de pesos que debe o debería girar el gobierno nacional a la realización del metro en Bogotá, pero sucede que según por información o manifestación del ministro de Hacienda Ricardo Bonilla, pues primero se va a verificar el avance de la obra para poder tomar decisiones. Lo delicado del asunto es que el pago no fue incluido en el presupuesto nacional. Así es, señores, así es. Hay que decirlo, sin pañitos de agua tibia. Esto es un chantaje. Esto es un chantaje del gobierno de Gustavo Petro frente a su quizás posición egocéntrica para la realización de un metro que él siempre ha soñado que sea subterráneo, pero como los estudios que él dejó no fueron conclusos, pues el metro quedó de manera elevada, que fue el plan que se ha venido generando los últimos años. Pero entonces al presidente Gustavo Petro no le parece y por eso está chantajeando a la ciudad. La situación es delicada porque dentro de los recursos que deben ser girados al distrito, cerca de los 22 billones que cuesta la obra de la realización del metro, pues 15 millones son responsabilidad de la nación, es decir, un 70%. ¿De verdad estamos otra vez a los designios del chantaje político? ¿Van a pasar otros 50 años y no vamos a ver la obra del metro toda vez que los egos políticos no lo han permitido? Para los que tengan conocimiento o no, el 29% de la obra va en un avance. La primera línea del metro ha continuado según lo manifestado el alcalde Carlos Fernando Galán y que debido a ese motivo pues las obras van en continuidad. Sin embargo, debido a esta nueva decisión, pues las implicaciones son muy delicadas, porque significaría detener la obra, detener el avance. Y como señalan uno de los expertos, una de las razones por las que no se puede hacer el metro en 70 años es porque ningún gobierno tenía el dinero junto, ni el nacional ni el distrital, y tampoco habían logrado obtenerlo mediante una alianza. Con esto podría ser un golpe duro para la realización de este proyecto que es necesario, que es urgente para la capital, para la ciudad, para todos nosotros los bogotanos y en general para la nación, porque aquí llegan
todas las personas a buscar oportunidades, a visitar familias, a hacer sus diligencias. Pero no, parece ser, y no parece ser, es una realidad. El gobierno de Gustavo Petro quiere entorpecer esta situación. Yo lo veo muy delicado, señores, si continuamos por la senda que vamos. Este país va a quedar en un estancamiento administrativo, en un estancamiento de política pública, toda vez de que no ejecutan presupuestos y lo que no les parece o no les conviene simplemente no lo incluyen en el presupuesto nacional y listo. ¿De verdad así es como pretenden administrar un estado? ¿Llevarle bienestar a la sociedad? Delicada situación, señores. Por favor, queridos colombianos, hagamos una evaluación completa de lo que está sucediendo y exijámosle al gobierno nacional que cumpla sus obligaciones, porque las obligaciones están bien especificadas en contratos y no se puede por caprichos personales detener obras tan importantes como el metro. Qué lamentable es esto, señores. Continuamos con las noticias del día de hoy, 13 de febrero del año 2024. Actualizamos las noticias. ¿Qué pasa en Colombia? Informativo C20. La ministra de Ambiente, Susana Muhammad, anunció que el proyecto para construir el muelle e instalar un radar en la isla Gorgona sigue adelante, pese a los reparos que hay sobre la licencia ambiental otorgada por la Autoridad Nacional de Ciencias Ambientales, ANLA. La señora aseguró que se tomarán medidas estrictas para conservar la fauna marina, cuidar el ambiente y minimizar los posibles impactos. Algunas de ellas son, por ejemplo, delimitar los tiempos de obra, pues el proyecto no podrá llevarse a cabo en época de avistamiento de ballenas. También se prestará atención al comportamiento de animales como las tortugas marinas, que serán reubicadas. En Ecoradio Estéreo, Comunicar 20 y la Reacción Prensa Digital, el informativo C20. En la conmemoración del Día Internacional de las Manos Rojas, el Laboratorio de Economía de la Educación de la Universidad Javeriana publicó cifras sobre los posibles efectos del conflicto armado en la permanencia y rendimiento académico de los niños, niñas y jóvenes que se han visto afectados por la guerra. Dentro del estudio realizado por la universidad advierten que los departamentos de Chocó, Arauca, Putumayo, Guaviare, Caquetá y norte de Santander están en la lista de los lugares con mayor tasa de estudiantes víctimas del desplazamiento de niños, jóvenes y adolescentes en hechos violentos entre el 2015 y el 2022. Informativo C20 en la mañana. Noticias de nuestro país. Notas que tiene que ver con la Contraloría General de la República, que lanzó una advertencia al gobierno y lo exhortó a que, tras analizar los resultados de ejecución del presupuesto de 2023, haya una mayor rigurosidad para la vigencia 2024. La Contraloría advierte sobre la importancia de ejecutar los recursos del presupuesto general de la Nación con mayor rigurosidad y transparencia, cumpliendo con el Estatuto Orgánico del Presupuesto. En este mismo sentido, pidió al Gobierno Nacional una especificación en el gasto del presupuesto para este año, ya que en el decreto solo se tienen partidas globales y no específicas, lo que algunos sectores han considerado como un cheque en blanco. Análisis de las noticias nacionales. El gobierno actual no incluye en el presupuesto general proyectos importantes para el país. En la noticia nacional, como lo había mencionado cuando estaba dando la noticia distrital, pues sucede que hay en este momento en vilo, ojo colombianos, a esto tan importante, hay en vilo 13 billones de pesos que no tienen una destinación específica para el año 2024. Y es delicado este asunto porque en esta situación entrarían más de 100 obras y proyectos de inversión de diferentes entidades que podrían no realizarse porque la mediocridad, y hay que decirlo así, y lo siento muchísimo, no puedo manejar palabras más cómodas, la mediocridad de un gobierno que no sabe realizar un presupuesto, no sabe separar el detalle de los gastos,
tampoco cumplir el estatuto orgánico del presupuesto, y como no discriminaron la inversión que iban a realizar, pues en este momento estas inversiones están en vilo, en juego. No se sabe qué se van a realizar. Pues queridos colombianos, les voy a contar. 65, voy a contar los proyectos que van a tener afectación por no voy a decir error, esto se llama mediocridad. Porque cualquiera persona que trabaja en el Ministerio de Hacienda, que sabe manejar presupuestos a nivel nacional, tiene que tener conocimiento de cómo se hace una liquidación y una discriminación. Pues les cuento. 65 proyectos del Instituto Nacional de Vías, 24 proyectos de la Agencia Nacional de Infraestructura, de los cuales 20 son vías 4G, 11 proyectos del Ministerio de Hacienda, incluyendo el apoyo a financiamiento de al menos 11 universidades públicas del país que no quedaron incluidas en este presupuesto. La gran situación delicada se originó porque el Ministerio de Hacienda, en el decreto de liquidación presupuestal del 2024, es decir, el decreto 2295-2023 de la Presidencia de la República, pese a las alertas que realizaron desde la Planeación Nacional, no discriminaron o no especificaron los recursos correspondientes que deberían generarse. Para el caso de Bogotá, también está incluido pues el metro. Sucede que estos 776.139 millones de pesos que le correspondería para poder continuar, no se va a poder. Lo más delicado es que no solamente son esos proyectos, tenemos el Regiotran, que cuesta 351.000 millones de pesos, las fases 2 y 3 de Transmilenio a Soacha, 115.817 millones, así como el mismo Transmilenio por la calle 3 y la avenida de las Américas, 107.472 billones de pesos, sin contar los demás proyectos a nivel nacional. Señores, ¿qué está pasando con la administración de este país? ¿Qué está pasando con la ejecución en los presupuestos? ¿Qué está pasando en la liquidación? ¿Qué está pasando con lo que es lo mínimo que debe hacer un gobernante, como es la administración pública? Y es que lo más delicado es que debido, no voy a decirle errores, sino mediocridades, pues claramente puede haber un efecto inconstitucional en las acciones realizadas, y pues este dinerito no sabemos si llegue o no llegue, señores. No sabemos si llegue y tiene su destinación oportuna. La falta de conocer este destino específico, a dónde se va a dirigir este dinero en el proceso, pues también genera otro gran problema, que no se puede hacer una supervisión correcta, una veeduría. No se puede realizar una evaluación para poder determinar qué va a suceder con ese tipo de recursos. Los expertos han señalado que la única solución podría sacar un decreto de hierros en el que se reconozca que hubo una equivocación y se busque corregir. El decreto, dice el ex viceministro Londoño, el decreto carece de sustento. Resulta increíble que hasta la fecha no lo hayan remediado si ya se había advertido del riesgo. El mismo director de Planeación Nacional, el que renunció hace pocos días debido a diferencias con el señor presidente, lo dijo, lo mencionó. Diferentes organismos que tienen por objeto hacer una evaluación también lo advirtieron, pero no, volvieron a cometer el error. Yo quiero preguntar, ¿es un error? ¿O es que realmente estamos hablando de quizás una jugada antinacional, de una jugada política para arrodillar a mandatarios locales que no vayan de acuerdo con el proyecto de gobierno de Gustavo Petro, su tal proyecto de gobierno del cambio? Esto es inaudito, señores. Es quizás en la época más reciente de la administración pública que se cometen, entre comillas, estos errores. De verdad que es lamentable ver esto, es lamentable que se adviertan las cosas y no se hagan, pero lo peor es que todavía continúen apoyando este tipo de mediocridades que realmente no van para ningún lado. Señores, hagamos una veeduría permanente. Es lo único que les puedo decir, señores colombianos. Hay que hacer una veeduría permanente a cómo se está manejando la administración pública. Colombia no puede seguir como está. 13 de febrero del año 2024, el
las noticias día a día parece que no mejoran. Escúchenos a través de todas nuestras plataformas que estamos manejando para que la noticia le llegue a usted siempre a tiempo. Este fue el análisis de la noticia de Colombia con el filósofo William Rojas de La Reacción, prensa digital con criterio. El mundo también es noticia en el informativo C20 en la mañana. Un saldo parcial de 164 personas muertas y otras 200 heridas dejan los ataques israelíes en varios puntos de Gaza durante las últimas 24 horas, informó el Ministerio de Sanidad del enclave controlado por el grupo islamista Hamas. Desde el estallido de la guerra el 7 de octubre, el total de palestinos muertos por la ofensiva israelí en Gaza son 28.340 y los heridos ya rozan los 68.000. El presidente uruguayo Luis Lacalle Pou afirmó que el posicionamiento de su país respecto a la situación de Venezuela es claro, porque rompe los ojos que en ese país haya una dictadura y no hay elecciones libres, días después de que Montevideo llamara a consultas al embajador uruguayo en Venezuela, Ever da Rosa, para que informe sobre preocupantes acontecimientos que atentan contra la celebración de comicios libres. El mandatario reiteró la postura de su país en una rueda de prensa. Por su lado, la vicepresidenta ejecutiva de Venezuela, Delcy Rodríguez, pidió al presidente del Uruguay, Luis Lacalle Pou, evitar inmiscuirse en los asuntos del país caribeño y en cambio ocuparse de los problemas de su nación. Bueno, al menos el señor Lacalle de Uruguay dijo: no estoy de acuerdo, hay una dictadura en Venezuela y no hay elecciones libres. Otros jefes de Estado no dicen nada, ¿no? Callan. ¿Será que están de acuerdo con el tirano allí del cercano país? Y aparte de eso, la señora Rodríguez le dice a Uruguay, al presidente uruguayo, que se ocupe de los problemas de Uruguay, que son muchos. Sí, pero mucho menos que los venezolanos. Informativo C20 en la mañana. El presidente Javier Milei, argentino, consideró que el Estado es el enemigo, una asociación criminal, y que el comunismo es una enfermedad del alma, al tiempo que asegura que tras reconsiderar algunas posiciones ha empezado a construir un vínculo positivo con el Papa Francisco, que le recibió en el Vaticano. Filosóficamente soy anarcocapitalista y por lo tanto siento un profundo desprecio por el Estado. Creo que el Estado es el enemigo, creo que el Estado es una asociación criminal, dijo Milei en una entrevista que se transmitirá en el programa Cuarta República de la cadena RT4, que ha avanzado en algunos extractos. El análisis de las noticias del mundo. Hoy, el filósofo William Rojas nos va a hablar del régimen de Maduro, que continúa violando los derechos de los activistas. En la noticia internacional, señores, pues tenemos que el régimen de Maduro continúa su dictadura. Ya esto se volvió parte del panorama nacional y pues sucede que se ha detenido varios activistas y 5 familiares. Estamos hablando de Rocío San Miguel. Fue detenida en el aeropuerto tras una supuesta orden de captura. Se desconoce el paradero de esta activista y claramente pues no se sabe qué está sucediendo. San Miguel es una reconocida abogada experta en temas militares que por años ha hecho seguimiento a las Fuerzas Armadas de Venezuela, al régimen, a la narcodictadura de Maduro, pues se le ha hecho también una evaluación. El gobierno, o más bien dictadura de este sujeto, pues la detuvo cuando se disponía a viajar por el aeropuerto internacional de Simón Bolívar. No se sabe hasta el momento y no se tiene comunicaciones. Entre tanto, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos condenó ayer la desaparición forzada del activista.
quien es beneficiaria de medidas cautelares del organismo e instó al Estado a informar sobre su paradero. Señores, con las dictaduras no se dialoga. Es lo único que puedo comentar al respecto. Seguimos siendo hoy 13 de febrero. Este fue el análisis de las noticias del mundo con el filósofo William Rojas de La Reacción, Prensa Digital con Criterio. Los deportes en el informativo C20. Bueno, les comentamos que en este día tenemos mucha información deportiva, comenzando por la situación que se vivió con el técnico de la Sub-23. Recordemos que Héctor Cárdenas, técnico colombiano que estuvo al frente de la selección Colombia Sub-20 y que pues asumió la selección Colombia Sub-23 en el torneo preolímpico de Venezuela, donde Colombia fue el peor equipo de todos. Terminó eliminado en la fase de grupos, perdió todos los partidos y lo más vergonzoso, no anotó un solo gol. Y Cárdenas fue removido de su cargo como director técnico de las selecciones juveniles de Colombia. La decisión será oficializada por la Federación Colombiana de Fútbol. No se descarga que Héctor Cárdenas continúe vinculado, aunque claramente ocupando un cargo totalmente diferente. En la Sub-20 a Cárdenas le fue muy bien y la idea es que con esa misma base anexara unos 4 o 5 jugadores de una categoría un poquito superior, pero eso no se pudo hacer. Recordemos que la selección Colombia de fútbol la debía manejar. El derecho es el señor Luis Amaranto Perea, asistente técnico de Néstor Lorenzo, que es el técnico de la superior de nuestro país. Pero el señor Perea, pues le sacó el cuerpo a la selección. Dijo, no, yo no quiero esa vaina, ¿para qué? Estoy muy ocupado haciendo unas cosas en el computador, así que no me llamen. ¿Qué tal? Pero así pasan las cosas en nuestro país. Bueno. En Ecoradio Estéreo, Comunicar 20 y La Reacción Prensa Digital, el informativo C20. San Lorenzo de Almagro oficializó la contratación del delantero chocuano Diego Erazo, que fue adquirido al Deportes Tolima. Este delantero de 27 años, adquirido en su totalidad por el equipo argentino. Diego Erazo es la nueva incorporación del Ciclón. Llegó al país, pasó la revisión médica y junto al presidente Marcelo Moretti firmó su contrato por 3 temporadas. Lo único es que en Argentina lo presentan, y aquí en nuestro país, hoy hay unos periodistas que le dicen el Lukaku colombiano. Comparan a Diego Erazo con Romelu Lukaku. Ah, ¿qué tal? No. Es que lo que pasa es que la comparación no cabe. Romelu Lukaku es un jugador de una trayectoria internacional con un recorrido inmenso, mientras que Diego Erazo es un buen jugador, muy bueno, pero no hagamos esas comparaciones. No, por eso estamos como estamos. Yo me acuerdo que hace muchos años a un muchacho que se llamaba Marlos Moreno lo comparaban con una gran estrella del mundo. ¿Y qué pasó con el muchacho? Nada. Informativo C20 en la mañana. Deportes en el informativo con Rigoberto Urán. Rigo anuncia su retiro profesional en este año 2024, lo que significa el punto final de una carrera en la que supo competir en la élite del ciclismo mundial. Representó al Case Park, al Sky, al Quick Step y al Education First. Pese a tener 37 años, su propósito es llegar al final de la temporada compitiendo al más alto nivel. Tras el anuncio, Rigo dejó ver cuál sería su última carrera para este año 2024 antes de su retiro como profesional, pues no pierde la esperanza de representar nuevamente a Colombia en los Juegos Olímpicos de París, aunque esto es algo que todavía tiene que definir con su equipo. Rigo es de los grandes deportistas de nuestro país, muy carismático y muy juicioso también, porque vale la pena decir que es un próspero comerciante. En buena hora por Rigo. En Ecoradio Estéreo, Comunicar 20 y La Reacción Prensa Digital, el informativo C20. En Colombia se sigue jugando, se juega todos los días fútbol profesional. Comienza una fecha un día y al otro día ya comienza la otra. Oye, aquí en nuestro país deberían
enfrentarse partidos. ¿Por qué no se juegan 2 partidos a una misma hora? ¿Por qué no? Bueno, no sé, son cosas que uno no entiende. La fecha número 6 comenzó el pasado domingo con el partido Fortaleza 2, Junior 0, Nacional 0, Millonarios 1 y Alianza Petrolera 1, Deportivo Pereira 2. Ayer se jugó otro partido. Pasto se enfrentó con Envigado, el gol del Envigado fue de Byron Garcés. Oye, y viendo este partido, oye, qué difícil es que equipos colombianos hagan un gol. El Deportivo Pasto no tiene definidores. Viendo el partido Nacional Millonarios, Nacional no tiene quien haga goles. Hacen muy poquitos goles. En Colombia se hacen poquitos goles. Y fue una de esas de las razones por las cuales sacaron a Héctor Cárdenas. Pues ¿será que con sacar a Héctor Cárdenas Colombia va a tener jugadores que hagan goles? No, el problema es contratar a especialistas para que formen a los nuevos muchachos en hacer goles. Y si uno mira a los goleadores del fútbol colombiano, todos tienen más de 30, 35 años. Dairo Moreno, Carlos Vaca, Leonardo Castro, Marco Pérez, el Chino Sandoval, bueno, ese es más jovencito. Pero no hay un muchacho que haga goles. No los hay en nuestro país. Hoy a las 6 de la tarde tendremos Águilas Doradas enfrentándose a La Equidad y a las 8:20. ¡Qué buen partido! Hoy esperamos que los seguidores de Independiente Santa Fe llenen el estadio porque es Independiente Santa Fe Deportivo Cali. Oiga, ¡qué partido! ¡Qué partido! En Ecoradio Estéreo, Comunicar 20 y la reacción Prensa Digital, el informativo C20. Costa de Marfil en un torneo plagado de contratiempos y dudas, con un cambio de entrenador a medio recorrido y exigido por su condición de anfitrión, compensó todos los males padecidos en el torneo con una remontada final ante Nigeria y se coronó campeón africano, Copa Africana de Naciones. Muy bien por este país, es una excelente noticia. Economía y finanzas en el informativo C20. Bueno, les comentamos que el grupo Gilinski se quedó con el universo de más de 60 marcas que hay bajo el grupo Nutresa. Carlos Ignacio Gallego, presidente del grupo Nutresa Grupo, destacó entre las empresas de alimentos más sostenibles de Colombia. Aunque la familia Gilinski ya tenía inversiones en compañías de alimentos, como en el caso de Yupi, que cuenta con 10 marcas del famoso Mecato, la adquisición de la multinacional le da un alcance a 19 países con más de 47 plantas de producción. El grupo Nutresa, aquí entre nos, tiene el 55.1% del mercado doméstico. Y para que nos hagamos una referencia, marcas como Zenú, Ranchera, Ricarrondo, Pietrán, galletas como Saltín, Noel, Ducales, Festival, Noel, Dux, Tosh, Pozuelo, Chiqui, chocolates como Jet, Corona, Jumbo, Chocolisto, Mont Blanc, Nusitas, Tutos, Winters y cafés como El Sello Rojo, Colcafé, Matiz, La Bastilla, Camerons y Cápsula Express, y también líder en el seguimiento de helados con marcas como Cremelado, Polet, Aloha y Bocato, y en pastas como Doria, Monticello y Camarrico. Todo esto hace parte del grupo Gilinski, que tiene gran participación del grupo Nutresa. Noticias de economía. Ahora vamos a comentarles el análisis con las ventas del comercio en nuestro país. Hay cifras preocupantes. ¿Qué pasa? La economía del país no arranca. Ya para darle finalización a nuestro informativo, la noticia económica, para que usted cuide su bolsillo y esté siempre informado. El dólar cerró el día de ayer en 3.915 según la última TRM. El café se posiciona la libra en $1,96. El barril de petróleo bajó a $82 el barril. Es muy importante tener presente que este es un año complicado y que es necesario que haya el ahorro. El ahorro es lo único que se puede lograr para tener este 2024, que es
un año muy complejo. Pues les cuento que el comercio continúa en caída con las ventas. En enero tampoco hubo una recuperación de las ventas. Por el contrario, el 80% de los empresarios reportaron que estas fueron inferiores o iguales a las registradas un año atrás. Categorías como materiales de construcción, artículos de remodelación, vehículos, muebles, aparatos electrónicos, definitivamente no logran levantar cabeza ni encontrar un orden. Pero también las afectaciones son ampliamente. El impacto del impuesto a alimentos procesados, a las bebidas azucaradas, también eso genera un incremento. Y las cifras de FENALCO mencionan que mientras en enero la inflación de alimentos subió solo como un 0.48%, los precios de golosinas y bebidas azucaradas se elevaron al 3.66%. Las carnes procesadas como salchichas subieron igualmente 1.64%, más de 4 veces la inflación. Todo esto pues claramente afecta el bolsillo de los colombianos. Señores, de verdad yo sí quiero pedirles es que seamos organizados, pero tengamos una conciencia social, económica y política de lo que está pasando en el país. Si continuamos por esta senda, la caída va a ser tremendamente estrepitosa. Hay que cuidar el bolsillo. No hay que hacer inversiones a largo plazo, porque las inversiones a largo plazo en este sistema de gobierno, que ya hemos visto los errores que ha cometido, pues no es sustentable invertir a largo plazo, sino hay que cuidar los pocos pesos que se tienen. Pero en medio de todo esto no bajemos la guardia. Colombia es un país fuerte, es una nación digna, es una nación poderosa. Hay que seguir luchando, hay que seguir trabajando. Agradecemos a toda nuestra amable audiencia, siempre están tan pendientes, sus mensajes, todo lo que nos envía es muy importante para nosotros, porque nos da el ánimo para seguir trabajando. Este es su noticiero informativo C20 con toda la actualidad del mundo. Todos los días transmitimos y también nos pueden encontrar en nuestras redes. Primero nos pueden ubicar en www.laredaccionprensa.com, www.comunicar20.com y www.ecoradiostereo.com. Y en nuestras redes, en Facebook Live y YouTube Live, vamos a montar este video para que igualmente quede grabado esta información y usted tenga acceso a la noticia cuando mejor pueda. Síganos en nuestras redes @laredaccionprensaco y @laredaccionprensa. Allí van a encontrar toda la información. Muy agradecidos con ustedes. Hoy 13 de febrero del año 2024. Que tengan un excelente día. Siempre firmes, siempre adelante. Nunca baja la guardia. Feliz día para todos. Les habló William Rojas, el filósofo, analista político de prensa. Y recordar que este noticiero también se hace en alianza con www.radioreaccionestereo.com. Feliz día para todos. Empieza el día. El sol saluda tus sentidos y la radio es protagonista y testigo de los hechos locales, nacionales e internacionales en un encuentro de Bogotá con el mundo. Informativo C20, la mañana con café, actualidad e historias. Informativo C20, un espacio participativo de noticias y análisis. Escúchalo en Ecoradio Estéreo, La Reacción Prensa y Comunicar 20 y síguelo en nuestras redes sociales. Informativo C20.